Marcos capítulo, 8, dije 9, ¿cierto? 8, 31 al 33. Marcos capítulo 8, versículo 31 al 33. Vamos a leer todos con mucha atención al texto bíblico, a la palabra de Dios. Amén. Dice así la Escritura: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Amén. Padre, oramos una vez más a ti, conscientes de nuestra necesidad, y somos conscientes de esa necesidad porque tu Espíritu ha dado vida a nuestro espíritu y nos ha quebrantado y nos ha iluminado también para poder entender tu preciosa palabra. Señor, yo te pido en esta mañana que tu Escritura no sea para nosotros tediosa, no sea para nosotros complicada o difícil de entender, sino que todo lo contrario, haya luz y haya dirección para nuestros corazones, y que podamos, Señor, entender estas verdades, y confiando en tu Espíritu Santo podamos aplicarlas, podamos obedecerlas, podamos estar comprometidos contigo, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Guíanos en este tiempo especial, Señor, para estudiar la palabra de Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, he titulado el sermón de esta mañana Una noticia inesperada. Es una noticia inesperada la que acaba de recibir Pedro y sus compañeros. ¿Cuál fue esa noticia? Que es necesario que el Hijo del Hombre padezca y que sufra y que sea desechado, pero también es necesario que muera. Pero luego dice, y que resucite al 3er día. ¿Por qué una noticia inesperada, mis hermanos? Porque con todo lo que ha ocurrido hasta este momento en la historia de Israel, lo que menos esperaban los discípulos es que llegue un Mesías que tenga que pasar por la cruz, que llegue un Mesías que tenga que morir. Los judíos tienen una expectativa totalmente diferente de quién es el Mesías o quién debe ser el Mesías. De hecho, es muy importante el título que el Señor Jesús tiene aquí y que Marcos describe del Señor Jesús, que es el Hijo del Hombre. Dice: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. Este título, Hijo del Hombre, es un título que aparece desde el Antiguo Testamento y que tiene una relevancia importante en la mentalidad del pueblo judío. El Hijo del Hombre no es cualquier persona. El Hijo del Hombre tiene que ser alguien diferente a todos los demás y que además tiene una potestad por encima de todos los demás. Y para entender eso, yo quisiera por un momento, hermanos, que vayan a sus Biblias en el profeta Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, para que entendamos un poco la idea que se presenta aquí en este texto. El profeta Daniel, ustedes saben que es un profeta que escribe después del exilio de Israel, de Judá, donde el pueblo ha sido subyugado a un imperio que es el imperio babilónico. Y estando allí, el Señor le muestra a Daniel que el Señor va a proveer un gobernador para regir con vara de hierro y que va a traer libertad al pueblo de Israel. Esta es una profecía que está en el Antiguo Testamento. Dios se la muestra a Daniel y yo quiero que veamos cuál es el nombre que allí recibe esta profecía. Daniel capítulo 7, verso 13 y 14 dice: seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como que
como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y mire esto, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Hermanos, ¿qué tal esta promesa y esta profecía para un pueblo que está cautivo? Esta es una buena noticia. La noticia de que alguien va a gobernar. Estas expresiones, saben, de hecho, muchos gobernadores o emperadores leían o conocían profecías bíblicas o tenían sus propias profecías, y siempre las profecías apuntaban a hombres que parecían como superhombres, poderosos, que iban a dominar. Y cuando este pueblo estaba subyugado y estaba esclavo, pues esta profecía y esta noticia tenía que ser una noticia que iba a calar muy bien en sus mentes. Alguien que va a tomar venganza de alguna manera y que va a subyugar a los pueblos que lo han atacado, como que ahora va a ir a la inversa. Bueno, esto funciona en la mentalidad de los judíos. El Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre? Si nos preguntaran, tendríamos que definirlo de la siguiente manera. El Hijo del Hombre es aquel que está profetizado para que tenga dominio, gloria y reino. Y para que todas las naciones le sirvan a Él, porque Él tiene dominio sobre los demás. Ahora, ¿qué piensas tú de los discípulos que están subyugados al imperio romano? Y si Jesús, hace 8 días, ustedes recibieron el mensaje que el Señor Jesucristo se reveló como ¿quién? Como el ungido de Dios, el Mesías, el Cristo. Pedro tuvo esa revelación de parte del cielo. ¿Qué está en la mente de estos judíos? ¿Quién es este? Y cuando Él se revela, entonces ellos dicen, claro, empiezan a sacar su libreta de apuntes y dicen, estamos dándole de comer al hambriento. Herodes tiembla por saber quién es Jesús. Los enemigos están preocupados, los gentiles se están acercando. Bueno, es hora de coronar al rey. Es hora de que este Mesías tome lugar, el Hijo del Hombre. Pero hermanos, saben, es interesante que tan solo en el Evangelio de Marcos, la palabra Hijo de Hombre aparece 6 veces. Y de las 6 veces, 3 veces están anunciando su muerte. 8:31, el Hijo del Hombre debe padecer. 9:31, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. 10:33, el Hijo del Hombre será entregado a los principales. Y 10:45, para rematar, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Pero ¿qué dice la profecía de Daniel acerca del Hijo del Hombre? Que Él vendrá y todas las naciones que harán, le servirán. Hay un cortocircuito en la información que ellos están recibiendo. Y por eso es que he titulado a esto una noticia inesperada. Ellos esperaban cualquier cosa, menos que su Mesías les diga que tiene que ir a la cruz, que tiene que morir. Pero este es el mensaje que Marcos quiere dejar claro, y este es el mensaje que el Señor Jesús quiere dejar claro para todos nosotros. Ahora, la expectativa mesiánica de los judíos tiene que ser aclarada por el Señor Jesús, porque ellos han acumulado información de todo un recurso histórico desde el Génesis acerca del Mesías, quien vendrá a salvarlos. Ahora, me gustaría que recordáramos y precisáramos por un momento la palabra Mesías, porque es una palabra con la que estamos habituados, siempre la nombramos, pero ¿qué quiere decir Mesías? La palabra Mesías viene del hebreo y quiere decir literalmente ungido o elegido por Dios, y elegido para una tarea específica.
La manera que se elegía a las personas para tareas específicas era tomando aceite, un redoma de aceite, y derramándolo sobre la cabeza del elegido para que éste quedara embalsamado, y así era un simbolismo de la unción. Eso significa, de ahí viene la palabra unción, el que recibió el derramamiento del aceite, pero eso lo que hacía era certificar su rol en medio digamos, de la sociedad judía, en medio del pueblo judío. La palabra para el griego, que para nosotros aparece como ungido, es la palabra Christos. De hecho, de ahí viene el nombre de Cristo o Jesucristo, Jesús el ungido. En el primer siglo había muchas personas que se llamaban Jesús, pero este es el Cristo. Y si ustedes notan, el nombre que se perpetúa no es el Nazareno, ni el hijo del carpintero, ni el Galileo. ¿Cuál es el que se perpetúa en la mente de sus discípulos? El Cristo. Este es el ungido. Ahora, habían 3 personas, particularmente en Israel, que en el Antiguo Testamento recibían unción. ¿Quiénes eran? Los profetas, los sacerdotes y los reyes. Permítanme recordarles un ejemplo. Cuando el profeta Elías, el Señor lo llama, él hace algo y es buscar un sucesor, que ustedes recuerdan cómo se llama el sucesor de Elías. Eliseo. ¿Y qué es lo que hace Elías para certificar esto con su sucesor? Lo unge. De ahí viene la palabra de ungido o separado. Hablemos de los sacerdotes. Si ustedes recuerdan, el primer sacerdote que tuvo el pueblo de Israel fue Aarón, era el hermano de Moisés. ¿Y qué tuvo que hacer Moisés con Aarón para que él pudiera ser sacerdote? Ungirlo, ¿sí? Separarlo, hacer esta ceremonia. Bueno, y un tercer caso sería los reyes. Y me gustaría que recordemos, por ejemplo, la tarea de Samuel, el profeta. ¿Qué hace con Saúl para que pueda ser rey sobre Israel? Lo unge. Pero cuando el Señor desecha a Saúl a causa de su obstinación y de su pecado, el Señor se propone levantar un nuevo rey para Israel. ¿Y a quién busca? A un muchachito llamado David que está cuidando las ovejas de su papá. ¿Y qué hace para nombrarlo como rey de Israel siendo un pequeño? Una vez más, lo unge. Ahora, los judíos entonces tienen esta idea de que el que recibe la unción tiene un rol especial o una tarea especial o una tarea específica. Y ya mencionamos que hay 3 oficios especiales en el Antiguo Testamento. ¿Quieren recordarlos conmigo? ¿Cuáles son? Los profetas, los sacerdotes y los reyes. Ahora, para ir como acentuando nuestra información, la Biblia dice y muestra y revela que Jesucristo cumplió los 3 oficios. Él fue declarado el profeta superior a Moisés. El Señor lo envió como el verbo o la palabra encarnada que trae el mensaje del Padre. Pero el Señor Jesús también fue ungido como sacerdote. Y de hecho, en Jesucristo se caduca todo el sistema antiguo sacerdotal, totalmente caducado, y queda o recae potencialmente en la persona de Jesús. ¿Cuál era el oficio de los sacerdotes? Ofrecer una intermediación entre el pueblo y Dios. Ahora, Jesús tiene este oficio. Pero el tercero es que Jesús es vindicado como rey sobre las naciones después de la resurrección. Ustedes recordarán Mateo capítulo 28, cuando Él va a ascender a los cielos, sus discípulos están ahí mirando, y Él que les dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Él se declara, Pablo lo relata en Romanos capítulo 1 y dice que Cristo ha sido vindicado con poder por la resurrección. Entonces el Señor Jesús realmente reúne todas las certificaciones del Mesías. Y esto es muy importante para nuestro entendimiento. El Señor Jesús es nuestro profeta, es nuestro sacerdote y es nuestro rey. Pero yo quiero que nos metamos un poquito en la piel de los discípulos en esta escena. Cuando ellos están viendo todas las expectativas cumplidas en su Mesías, en su Cristo, y éste les dice: pero es necesario que yo muera. Ahora, ellos pensaban que el que tenía que morir era el emperador de turno y posicionar a Cristo.
Ellos están viendo desde una expectativa totalmente humana, superficial. No lo están entendiendo. Pero para ampliar un poco más esta introducción del Mesías, permítanme anclarme un poquito más hacia el principio de la Biblia. Y yo quiero que ustedes me acompañen a Génesis capítulo 3, verso 15, porque creo que este es uno de los versículos claves para entender el Evangelio en la vida cristiana. Génesis capítulo 3, verso 15. Recordemos el contexto de Génesis capítulo 3. ¿Qué nos narra Génesis 3? La caída del hombre, el pecado de Adán y Eva. Dios les ha establecido, les ha puesto en un huerto y les ha dicho que no coman de cierto fruto y los deja para que administren. Pero entra en escena la serpiente, tienta a la mujer y ésta cede al pecado y luego Adán cede al pecado, y creo que viene una de las escenas más nefastas para la raza humana, si no la peor, y es que han desobedecido al Creador y han entrado en condenación, en transgresión. Y miren que es muy interesante porque cuando ocurre esta escena, el Señor Jesús se dirige a la serpiente. Y la serpiente representa a Satanás. No quiero ahorita entrar en detalles si fue poseída, si tenía patas, si caminaba, si se arrastraba. Creo que ese no es el detalle del texto en este momento. Lo que la Escritura nos dice es que Satanás usó una serpiente como vehículo tentador para Eva. Entonces el Señor se dirige a la serpiente y mire lo que le dice. Por favor, vean conmigo el versículo 14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y mire lo que dice el versículo 15: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. ¿Qué es lo que está puesto en escena aquí en capítulo 3, verso 15 del Génesis? ¿Por qué es tan importante este versículo para el entendimiento del cristianismo y del evangelio? Es porque Dios mismo declara una guerra y una enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer, que en últimas, ¿quién va a ser? Es Cristo. Y usted me va a decir, pero bueno, ¿cómo así que la simiente es Cristo? Lo que el Señor inmediatamente le dice a este par de personas es que han caído, pero que va a haber una simiente redentora. Esa es la misma idea de Mesías. Quiere decir que desde la misma caída de Génesis capítulo 3, Dios les dio una esperanza redentora. Pero también declaró una guerra entre la simiente de Satanás y la simiente de la mujer. Y por eso es que Caín, dice la palabra del Señor, que era del maligno que hizo. Mató a su hermano. Y si ustedes recuerdan bien, Abel es una representación de la simiente de Dios. Y lo que la Escritura nos está mostrando es que desde el mismo inicio de la caída, Satanás ha querido acabar con la simiente, porque no quiere que haya una promesa redentora. ¿Bien? Pero hay algo más glorioso en este texto, y es que Dios también declaró la victoria en este texto. Porque lo que la serpiente va a hacer es herir en el talón a la simiente, lo cual no implica una muerte letal o un final letal. Pero en cambio la sentencia de la serpiente, ¿cuál es? Que la simiente le aplastará ¿en dónde? En la cabeza. Bueno, esa es la forma como se matan las serpientes. Entonces en el marco de este versículo hay dos cosas que están establecidas por Dios. Dios establece que va a haber guerra entre la simiente de Satán y la simiente bendita, pero Dios establece quién va a ganar. ¿Y por qué yo les estoy explicando esto, hermanos? Porque la muerte del Señor Jesús en la cruz, aunque Hechos nos dice que
tiene que ver con el predeterminado consejo de Dios, también es un coletazo de Satanás intentando acabar con la simiente. Y yo pienso que Satanás es medio tonto, porque él conoce esto. Y él sabe que lo va a aplastar en la cabeza. Pero parece ser que lo que está intentando es atacar primero, a ver si puede dar un golpe letal. Y es la razón, hermanos, por lo que a través de la historia de la redención siempre ha habido un ataque contra la simiente. Es la razón por la que los egipcios intentaron matar todos los niños cuando nació Moisés. Pero es la misma razón por la que Herodes manda matar a todos los niños cuando nace ¿quién? Cuando nace Jesús. Siguen siendo, es que no sé cómo expresarlo, zarpazos de la serpiente, ¿sí? Siguen siendo, ¿qué hace creo que es la cobra, la que se pone erguida y está esperando que la presa medio se descuide y ¡fa!, para lanzar su veneno? Bueno, eso es lo que Satanás literalmente está haciendo. Y creo, hermanos, que a través de la historia ha seguido intentando fallidamente el mismo ataque, y es acabar con la simiente. Por eso siempre atacó al pueblo de Israel, por eso siempre quiso exterminar al pueblo de Israel. Y cuando identifica al Mesías, ¿qué quiere hacer con el Mesías? Exterminarlo. Pero, ¿saben? Estoy convencido de una cosa. En vida de Jesús, el mismo Satanás todavía no está 100% convencido. Satanás va a ser letalmente destruido con la resurrección del Señor Jesucristo. Y por eso sigue atacando, y por eso ataca a la iglesia. Y saben, creo que los tres ataques que siempre el enemigo ha intentado contra todo lo que tiene que ver de Dios es atacar la simiente bendita que es el pueblo de Israel y la iglesia, atacar al Señor Jesucristo y atacar la palabra de Dios. Por eso es que siempre la ha querido exterminar. Yo no sé si usted en la historia sabe cuántas veces este libro ha intentado ser destruido de la faz de la tierra. Esos son los ataques que ha hecho Satanás, pero el Señor ha puesto una promesa. Aunque esta hiera en el talón, será herida ¿en dónde? En la cabeza. Y esa es la promesa de victoria puesta para todos nosotros. Entonces, yo no sé si con esto quizás logramos entender un poco el porqué de la desconexión de los discípulos. Pues si esta es la promesa redentora, si este es el Mesías, si esta es la simiente, como que la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué ahora me dices que tienes que morir? Nadie en el pueblo de Israel, hermanos, nadie había identificado esto. Escuchen por favor, el Mesías, el Hijo del Hombre y el siervo sufriente de Isaías 53 que leyó Carlos hoy a iniciar el culto. Nadie había identificado estos tres títulos para el Rey Redentor. Parece ser que los estaban identificando de maneras independientes. Los discípulos están tan angustiados ante la posibilidad del sufrimiento del Mesías que parecen, creo que hace 8 días se habló sobre eso, ¿cierto? Parecen sordos y parecen ciegos. No pueden entender. Y el tema es tan fuerte que si usted quiere ver por un momento Marcos capítulo 16, verso 11, terminando Marcos su evangelio, mire lo que dice de la reacción de los apóstoles, de los discípulos. ¿Cuál fue? Marcos 16, las mujeres están dando la noticia de ¿qué? ¿Cuál es la noticia que aparece aquí? Que Jesús ha resucitado. Y mire esto, cuando ellos oyeron que Jesús estaba vivo y que ella lo había visto, se negaron a creerlo. O sea, aún está la noticia de la resurrección, que sería como la graduación del Mesías. ¿Y qué hacen ellos? Ellos se niegan a creerlo.
Ahora, yo sé que estoy dirigiéndome en tercera persona, del plural, con ellos. Pero a mí me gustaría que usted empiece a meterse y haga de cuenta que usted hace parte de los discípulos y que usted está metido en la escena. ¿Recuerdan unos dibujos animados de La Casa Voladora, creo que se llamaba? Donde salía un robot que hacía pip pop, y el robot lograba transportar a los niños a la escena bíblica. El superlibro. Y cuando los niños se daban cuenta, ¿dónde estaban? En la misma escena. Bueno, yo quiero que ustedes hagan lo del superlibro, se vayan a la misma escena. Y piensen que mientras Pedro habla con el Señor Jesús, ustedes están ahí con los discípulos. ¿Les parece? Entonces tendríamos que empezar a decir lo siguiente. A ver si me ayudan con la expresión. Y si decimos, ¿cómo es posible que no entendieran? ¿Qué vamos a decir ahora? ¿Cómo sería si estamos en la escena? Pero ¿cómo es posible que no podamos entender esto? ¿Cómo es posible que Cristo tenga que morir? ¿Por qué tendrá que morir? ¿Por qué tiene que morir? Ellos querían señales celestiales, pero lo único que recibieron fue un hombre crucificado. Yo creo que el posevento de la muerte de Jesús fue muy frustrante para los discípulos. Eso es lo que la Biblia nos transmite. ¿Saben qué conocían ellos? Deuteronomio 21:23. ¿Quién lo quiere buscar y leer rápidamente? A ver, vamos a hacer este ejercicio, hace mucho no lo hacía, de involucrarlos en la lectura bíblica. Deuteronomio 21:23, y un hermano que lo lea así con voz de profeta Daniel. ¿Quién lo encontró? ¿Quién quiere leer? ¿Qué es lo que había en la mente de los judíos acerca de alguien que era colgado en un madero? Que era maldito. Y hoy en la clase bíblica, Cristian leyó para todos nosotros Gálatas 3, donde ¿qué nos dijo? ¿Qué se hizo Cristo por nosotros? Maldición. Claro, hoy nosotros lo entendemos, pero yo quiero que nos metamos en la escena de los apóstoles. En su mente está Daniel 7, el Hijo del Hombre, que vendrá a libertar y a poner a los demás a su servicio. Está Génesis 3:15, que hay una simiente que tendrá la victoria. Está Deuteronomio 21, ellos conocían la Torá. Y yo les pregunto, hermanos, ¿cómo ellos están empezando a conectar esta información? Este era el que esperábamos. Pero si alguien muere en una cruz, ¿qué es? Es maldito. ¿Y cómo es posible que nuestro Mesías sea maldito? Es más, esto es de los hebreos. Pero ¿qué lograron hacer los romanos con la significación de llevar a alguien a la cruz? La muerte de cruz fue una de las muertes, o es una de las muertes más trágicas, más, donde torturan a la víctima, y más vergonzosas en la historia de la humanidad. Ustedes podrían estudiar esto en historia general, la forma como los romanos sentenciaban a los reos. Los peores reos eran los que iban a la cruz. Entonces, ¿qué está en la mentalidad de los judíos? ¿Cómo es posible que nuestro Mesías tenga que morir y además morir de esta manera? Con una de las muertes más viles. Y quizás usted va a entender un poco la razón por la que Pedro va a interpelar al Señor Jesús. Pero a los discípulos les pasó lo que nos pasa a todos nosotros. Y es que nosotros usamos los versículos de la Biblia que nos gustan, pero los que no nos gustan, los pasamos por alto.
Y yo quisiera que vayamos un momento a Isaías 53, porque es que Isaías 53 hace parte de la Torá, de la Tanakh, mejor, ¿cierto? Los profetas. ¿Qué dice Isaías 53? Una vez más. Espérenme que me ganaron. Sí. Leamos, por ejemplo, el verso 3. ¿Qué dice proféticamente? ¿Qué fue? Despreciado y ¿qué más? Desechado de los hombres. Varón de dolores y experimentado ¿en qué? En quebrantos, en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro. O sea, ¿qué hizo Pedro cuando vio a Jesús rumbo a la cruz? ¿Qué hizo? ¿Se escondió? Fue despreciado y no lo estimamos. ¿No les parece interesante que el profeta aquí decide incluirnos? No dice que lo despreciaron, dice que lo despreciamos y no lo estimamos. Pero mire esto, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, con todo nosotros lo tuvimos. ¿Por qué? Por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. 7. ¿Fue qué? Oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue su muerte. 10. Este es clave. ¿Quién quiso quebrantar al Mesías? ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere, hermanos? A Dios el Padre. El Padre quiso quebrantarlo y lo sometió ¿a qué? A padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Yo pregunto, hermanos, este texto sí estaba 600 años antes de Cristo. ¿Y qué pasó con la información de los discípulos? ¿Por qué esta no la quisieron ver? Pregunto yo. ¿Será que nosotros somos como los discípulos en algunas cosas de la interpretación de la Biblia? Claro, las cosas que nos dan promesa nos gusta, pero donde dice que va a haber sufrimiento y quebranto, ahí sí decimos: fuera Satanás, te reprendo, estás aplastado. Y le recordamos la Biblia al diablo como si no supiera Biblia. Esta información está... ¿Usted quiere saber al día de hoy qué dicen los judíos de este capítulo? ¿Saben? Que el siervo sufriente es el pueblo de Israel. Pobrecitos ellos, se victimizaron. Ellos dicen: nosotros somos los que hemos sufrido, por eso estamos esperando al libertador. ¿Ven cómo ellos llegaron a esas conclusiones? Y esa es la información que manejaba Pedro y sus amigotes, los discípulos. Lucas capítulo 24. Qué pena que hoy me salí de Marcos, pero era necesario. Lucas capítulo 24, además porque creo que la Biblia nos presenta una unidad textual maravillosa, impresionante. Dos personas van caminando
Y van discutiendo, van hablando. ¿De qué van hablando? Están hablando de la noticia del momento. Yo me los imagino ahí facebookeando y diciendo, ¿viste lo último que salió, la última publicación del imperio? ¿Cuál? Pues que murió el Mesías. ¿Y cuál sería la conclusión lógica si el Mesías murió? Pues no era el Mesías. Tenemos que esperar a otro. Verso 19. Bueno, y lo tremendo de esto es que el Cristo resucitado se aparece en la escena y resulta dialogando con ellos. ¿Cómo les parece esa escena? Estos dos están hablando con el resucitado y diciéndole, ¿tú eres el único que no sabes lo que ha pasado en Israel? Bueno, verso 19. ¿Qué cosas? Les preguntó Jesús y ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno. Aquí no sería Jesús el Cristo, ¿no? El Nazareno. Que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Esto es lo que hasta hoy dicen muchos judíos. Fue un profeta más. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, mire la expectativa de ellos. ¿Cuál era, hermano? Léala, por favor. Esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. ¿Tú sabes por qué el cristianismo frustra tanto a las personas? Porque el verdadero cristianismo siempre tiene que llevar a las personas a los pies de la cruz. Y cuando llegamos ahí no hay expectativas, porque es que en la cruz hay muerte. Y por eso se frustran las personas, porque ellos tienen otra expectativa, una expectativa diferente. Además de todo esto, miren que ellos estaban esperando. Este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. ¿Y por qué aparece esta información? Bueno, porque Él prometió resucitar. Y parece que el Señor está escuchándolos, interviene en el versículo 25. ¿Y cómo los llama? Insensatos. ¿Y qué? Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, no alguna parte de la profecía. ¿Qué tenían que creer? Todo. Insensatos de corazón, tardos, es la misma idea de sordos y ciegos, no pueden entender. Y mire la pregunta que hace el versículo 26. No era necesario, recalque esa palabra por favor, que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Entonces, el padecimiento de Cristo es una necesidad, no es una opción. Y el ataque de Satanás siempre para Cristo fue: yo quiero ofrecerte saltarte esa opción. Yo quiero ofrecerte los dominios del mundo porque hasta ese momento los tenía y quiero evitarte la cruz. Bueno, si Jesús de Nazaret hubiese hecho ese no era nuestro Mesías. Hubiese fracasado. Pero Cristo venció. Y mire lo que dice el verso 44. Después Jesús les dijo: ha pasado la escena, ya se aparece a todos sus discípulos. Esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes. Allá nos tenemos que trasladar a Marcos, donde estamos en 8:31. Que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito sobre mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés. ¿En dónde más? En los profetas. O sea, toda la escritura apunta a los padecimientos de Cristo. Absolutamente toda. ¿Y en dónde empezó esa promesa de padecimiento? En Génesis 3:15. Entonces, mire lo que hizo el Señor y es lo que necesitamos que Él haga con nosotros. Léanlo por favor, versículo 45, y clame al Señor ahí mientras lee y pídale por favor que haga esto con usted y que lo haga con nosotros. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Les abrió la mente. ¿Para qué? Para comprender las Escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hermanos, de eso se trata el cristianismo. O sea que esa conversación
del Señor con sus discípulos en Marcos es sumamente importante. Por favor, volvamos a Marcos porque todavía no he empezado el sermón. Me quedan 10 minutos, pero yo sé que en 10 minutos logro dar los 2 puntos que tengo que dar. Porque era necesario que entendiéramos toda la introducción de por qué es necesario que el Hijo de Dios padezca y por qué esta conversación. Y si usted observa el versículo 31, Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía o tenía o era necesario. ¿De acuerdo? Y entonces yo quisiera que respondiéramos a esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de un padecimiento mesiánico? Y vamos a responder eso rápidamente, hermanos. Yo creo que ya está más claro para todos nosotros. Dice 3 cosas. Debe padecer, debe ser rechazado por los principales y debe ser muerto. Pero al tercer día, ¿qué va a hacer? Resucitar. Para mí aquí está implícito una vez más Génesis 3:15. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estoy logrando mi objetivo pedagógico? Ahí está, implícito, Génesis 3:15. Entonces Pedro, que es el vocero de los apóstoles, el líder de los discípulos, lo llama aparte y le dice: oye, Señor, por favor, no hagas esto, ¿sabes? Dice que lo reprendió. ¿Tú quieres saber cuál es la palabra reprender usada aquí? Es la misma que Jesús usó para expulsar demonios. ¿Te imaginas cuál fue el regaño que Pedro le... Era para pegarle una bofetada, pero se la pegó espiritualmente. ¿Sí? Y saben, yo tengo en mis notas, ¿quién reprende a quién? ¿Quién debe reprender a quién? ¿Sabes qué tengo en mis notas? Pedro, a tu lugar. Pedro, ubícate, porque en este momento estás siendo instrumento ¿de quién? De Satanás, del adversario. La palabra Satán significa eso, opositor. ¿Opositor de qué, hermanos? De los propósitos de Dios. No quiere decir este texto que Pedro estuviera endemoniado. Sí, una escena atrás que había hecho. Dio la declaración más sublime hasta ese momento acerca de Jesús. ¿Cuál es? Tú eres el Mesías. Pero ahora Él les enseña y les dice: ok, el Padre ya les reveló que yo soy el Mesías, ahora les tengo que decir que tengo que morir, y entonces entra en conflicto. Y ya les expliqué por qué entró en conflicto y lo llama aparte. No tienes que morir. Hermanos, Satanás está tomando ocasión en este escenario, está dando la mente de los discípulos, estoy convencido de eso, al punto que el Señor Jesús reprende al adversario, reprende a Satanás, pero reprende a Pedro también. No puedes pensar de tal manera. No puedes poner la mira en cosas o expectativas humanas. Tú tienes que poner tu expectativa o tu mira en las cosas celestiales. Hermanos, y este proceso, acabo de mostrarles, según Marcos, que tomó todavía unos meses más y tomó un tiempo más hasta la resurrección y la venida del Espíritu Santo sobre ellos para que comprendieran y entendieran. El Señor Jesús hizo esto de manera progresiva. Ahora, quiero responder a la pregunta en esta noticia inesperada para ellos. ¿Por qué entra esta información de que es necesario que el Cristo padeciese? Bueno, la primera razón es porque nosotros tenemos un problema legal delante de Dios. Yo no sé si usted lo sabía, pero usted tiene un problema jurídico con Dios. ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguno ha tenido problemas jurídicos? ¿Alguno le ha llegado una anotación del distrito o de una comisaría de familia o de... ¿Cuál otra? ¿No? Eso lo pone a uno en aprietos. Lo pone a uno en aprietos. ¿Y por qué hay un asunto jurídico por resolver, hermanos? Porque Dios, que es el juez de toda la tierra, puso al hombre en una condición, hoy nos lo explicaban en la clase, en un pacto de obras para que no fallara. ¿Y qué hizo este? Falló. ¿Y en qué condición quedó? ¿Qué dice la Biblia? Hoy Cristian nos lo recordó. Enemigo de Dios.
Hermanos, y la razón por la que el Padre mismo pone en operación, lo acabamos de leer en Isaías 53, ejecutar un juicio sobre su mismo Hijo, que es Dios también, es porque no hay ningún hombre sobre la tierra que pueda padecer a favor de otro. No hay uno solo, dice Romanos capítulo 3. No hay uno solo. Tú y yo tenemos un problema jurídico, tú y yo estamos en deuda con el juez del universo. Pero ¿sabes qué es lo peor? Lo peor no es que estamos en deuda, lo peor es que no le podemos pagar. Y nuestra sentencia jurídica es justa. Y Dios ha dicho, el que no crea en mí, el que no me mire a mí, el que no pueda abrazarme a mí, el que no pueda estar conmigo, estará separado eternamente de mí, irá al lago de fuego donde se expresa la ira de Dios. Y entonces, hermanos, entra en escena el Señor Jesús. Miren, quiero decirles algo, la única forma de poder vindicar el error más grande del mundo, y yo sé que ustedes van a comprenderme esto rápidamente, es dando la vida por otro. ¿Por qué? Porque la vida es lo más valioso. ¿Y saben qué dice la Escritura? Que la única forma que hay remisión de pecados, ¿cómo es? Derramando ¿qué? Sangre. Y yo sé que lo que voy a decir es un poco oscuro y tenebroso, pero si toda la sangre de este auditorio hoy se derramara en libación por alguna ofrenda, no pasaría del techo. No sería más que una masacre. No hay persona en el mundo, escúcheme esto, que pueda poner la vida por ti y salvarte del problema jurídico en el que tú estás. No hay nadie, no, el bebé más tierno y más lindo del mundo, dice la Escritura, que ha nacido en condición de pecado. Y por más que se ofreciera en sacrificio, no puede redimirte, no puede salvarte. Y tú tienes un problema que quizás como cuando llega una citación jurídica te estás haciendo el loco, pues el Evangelio constantemente te está haciendo una citación y te está llamando delante del juez y te está llamando al arrepentimiento. Eso es lo que está haciendo el Evangelio y esas son las noticias. Y fue las noticias que ellos no esperaban. Como que no conciliaron evangelio y buenas nuevas con muerte, pero el Señor diseñó que la simiente tendría que ser herida ¿en dónde? Tendría que derramar sangre para vindicar. Y hermanos, entonces yo quiero que comprendamos lo siguiente. El Señor en primera instancia no muere porque te ame mucho. El Señor en primera instancia muere porque está salvando un problema jurídico, porque está vindicando la justicia y la santidad de Dios. Y esto, hermanos, es glorioso en el Evangelio. Porque lo que Dios hace al entregar a su Hijo Jesucristo y morir por nosotros, lo hace en primera instancia por amor a su nombre y por vindicar su justicia y por vindicar su gloria. Por eso es necesario que el Cristo padeciese. Hermanos, hasta ese momento Pedro no lo estaba entendiendo. Pero ¿saben qué es lo vergonzoso? Que hasta este momento muchos de nosotros no lo entendemos. O caminamos como si no lo entendiéramos. Y hay un texto que a mí me pone los pelos como los de una colombiana que es jurado de un programa del mundo, de paganismo. Y es Filipenses 2:10, donde dice que habrá un día que el Señor aparecerá, escúchame esto bien, y que toda rodilla se doblará delante de Él. ¿Sabes? Esto no quiere decir que todos los cristianos se doblarán delante de Él. Toda rodilla, hombre y mujer, grande y pequeño, ateo, agnóstico, rebelde, nazi, socialista, paramilitar, lo que sea, toda rodilla se doblará delante de Él y confesará, tú eres el Señor. Pero ¿sabes cuál es el dilema? Que si tú no solucionas tu problema legal ahora, allá no va a haber tiempo. Al final el Señor dirá, a la derecha, los benditos de mi Padre, los justificados, los redimidos,
Los lavados por la sangre de Cristo. Y a la izquierda, ¿dónde? Los malditos. Al fuego eterno. Y la Biblia dice que en ese momento muchos van a empezar a sacar la carpeta y las credenciales. ¿Y qué van a decir las carpetas? Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre recogimos pactos. Y el Señor les va a decir: nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Sabes? Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. ¿Saben cuál fue la manera? Que algunos dicen: ay, sí, tan bonito, y hacen un corazoncito en la agenda: Jesús y yo por siempre. No, de tal manera es que Cristo puso a su Hijo para morir, para vindicar su justicia. Así expresó su amor. Y por eso Juan 3:17 y 18 dice: y el que crea tendrá vida eterna, pero el que no crea, ¿qué pasará? Será condenado. Por eso es necesario que el Cristo padezca. Por eso es necesario que Él vaya a la cruz, porque tenemos un problema jurídico, legal, que nos va a llevar al infierno. Pero Él ha proporcionado todo si creemos en Él. Amén. Así que yo quiero llamarte hoy. ¿Estás en la escena? ¿Estás ahí detrás de las naguas de Pedro? Diciéndole: Pedro, sí, dile que cómo va a morir, cómo se le ocurre. Y ahora que el Señor lo reprende y les dice: es necesario que muera, y que estás entendiendo, entonces ¿qué deberíamos decir? Señor, sé propicio a mi pecador. Solo tú me puedes salvar. Solo tú me puedes redimir de este problema que yo tengo, de ser enemigo tuyo. Y como nos decía hoy Cristian, si a ustedes les da miedo que Rusia venga y acabe con Sudamérica o con Ucrania, debería darnos temor que la ira de Dios esté sobre nosotros. Teman, no al que puede acabar con sus cuerpos, sino al que puede condenar sus almas. ¿En dónde? En el infierno. Así que yo quiero llamarte hoy y decirte: si es necesario que Cristo padezca, es necesario que tú mires al que padeció y que tú abraces al que padeció y que tú vayas a la cruz de Cristo y encuentres el valor de la cruz de Cristo, que para el mundo es maldición, que para el mundo es vergüenza, pero para los hijos de Dios es la victoria eterna. Así que corre a la cruz y mira la cruz de Jesús. Hermanos, los creyentes deberíamos desarrollar un poco más esa teología del padecimiento y del sufrimiento. Hoy Cristian nos lo dijo como una antesala de esta prédica. Porque muchos de nosotros llegamos al Evangelio más bien queriendo omitir problemas, pero resulta que llegar al Evangelio es enfrentar los reales problemas de la vida. Es enfrentarse contra el mismo diablo, es enfrentar tus mismas luchas, es entender tu condición, es entender tu corazón engañoso y que solo Cristo lo podrá cambiar y redimir. Así que acude a Cristo. Acude a Cristo. Porque gracias a que el Padre quiso quebrantarlo, tú y yo tenemos hoy vida eterna y hemos sido justificados por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias aún porque en ese descache de Pedro, creo yo que estamos representados nosotros. Seguramente hubiéramos dicho lo mismo: morir no. Pero tu muerte es nuestra victoria, Señor. Tu muerte aplacó la ira del Padre y nos trajo justicia. Hoy solamente debemos creer. Señor, como hiciste con los discípulos, cuando les abriste el entendimiento, yo te ruego hoy que abras nuestro entendimiento y que podamos entender lo glorioso de la cruz y lo glorioso del Evangelio para la salvación de nuestras almas.
En Cristo Jesús oramos. Amén.